Bueno, saludos. A continuación tenemos la aplicación práctica de los amplificadores operacionales, en el cual vamos a realizar el diseño y la simulación de un sistema de luces audiorítmicas de 3 rangos de frecuencias. Lo primero que necesitamos para realizar este diseño es, identificar los rangos de frecuencias como tal. Lo que se ha hecho es buscar, en este caso en Wikipedia, en qué rangos están los tonos graves, en qué rangos de frecuencia están los tonos medios y los tonos agudos. Los tonos graves tenemos que estar entre 16 Hz y 256. De igual manera los tonos medios entre 256 y 2 kHz. Y los tonos agudos entre 2 kHz y 16 kHz. En este caso, para mi diseño, he tomado la frecuencia para tonos graves de 500 Hz. Para tonos medios, he tomado una frecuencia que está comprendida entre 500 y 2.5 kHz. Y para los tonos agudos he usado una frecuencia de 2.5 kHz. Muy bien, a continuación tenemos el diagrama de bloques del sistema de luces audiorítmicas. Como vemos, tenemos la señal de entrada, necesitamos una etapa preamplificadora, inversora en este caso, y 3 filtros, el pasabajas, pasabandas y el pasaaltas. Las frecuencias para cada filtro ya son de las que hablamos anteriormente. Y bueno, un indicador LED para cada filtro. Lo primero que se va a diseñar es la etapa preamplificadora. Debido a que las señales de entrada varían entre 2 milivoltios pico pico y 1 voltio pico pico, necesitamos una primera etapa de amplificación. Para este efecto hemos usado un amplificador operacional en configuración no inversor. He decidido para este diseño que la ganancia necesaria es de -2 y estimamos la resistencia de entrada R1 con 10 kΩ. Por lo tanto, la resistencia de retroalimentación R2 viene dada por la siguiente expresión, que sería la ganancia por la resistencia de entrada. Con lo cual obtenemos que la resistencia de retroalimentación es 20 kΩ. Con esto tenemos diseñada la primera etapa de amplificación para el sistema. Recordemos el diagrama de bloques para el sistema de luces audiorítmicas. Como ya vimos, hemos diseñado la etapa preamplificadora. A continuación, vamos a diseñar cada uno de los filtros. El filtro pasabajos. Hay varios tipos de configuración para filtros pasabajos. El que he escogido para mi diseño es el filtro pasabajos inversor de primer orden. Es el que tenemos aquí en este recuadro. Para este caso, lo que necesitamos es inicialmente la frecuencia de corte, que la vimos en el apartado anterior. Necesitamos una ganancia y estimar el capacitor. Yo, en mi caso, he estimado un capacitor de 0.1 microfaradios, una ganancia de -10. Bueno, aquí tenemos las expresiones matemáticas que nos ayudan a obtener los valores de resistencias. Para R2, aquí tenemos la expresión matemática y tenemos que la resistencia para un capacitor de 0.1 microfaradios debe ser 3.18 kΩ. Y la resistencia R1, 3.18 ohms. Con esto tenemos listo el filtro pasabajos. El filtro pasabandas. Para este caso lo que necesitamos es recordar el rango de frecuencias que elegimos para los tonos medios, el cual era de 500 Hz a 2.5 kHz en el caso de nuestro diseño. Bueno, con estas frecuencias podemos calcular la frecuencia central. Como vemos es de 1.5 kHz, acá la tenemos. Además, calculamos el ancho de banda, que como vemos es la frecuencia superior menos la frecuencia inferior, el cual es de un valor de 2 kHz. Aquí tenemos el esquema del filtro pasabandas. El filtro que vamos a diseñar es un filtro de múltiple realimentación pasabanda de segundo orden, donde la frecuencia central calculada anteriormente es de 1.5 kHz, con una ganancia estimada de -10, un factor de calidad Q igual a 10, donde para hallar los valores de la resistencia 2 tenemos que dar un valor arbitrario al capacitor, en este caso de 0.1 microfarados. Con esto y las expresiones matemáticas obtenemos los valores de las resistencias para el esquema del filtro pasabanda. El filtro pasaaltos. Bueno, la última etapa que necesitamos es el filtro pasaaltos,
De igual manera hay dos tipos de filtros pasa-altos de primer orden, el no inversor y el inversor. En nuestro caso, vamos a tomar el filtro inversor, pasa-altos de primer orden. Para esto tenemos que la frecuencia de corte es 2 kHz, como fue definido previamente. Tenemos una ganancia de -10 y además un capacitor que hemos elegido el valor de 0.1 microfaradios. Con estos datos y las expresiones matemáticas podemos calcular las resistencias del esquema. Como vemos, para R1 tenemos un resultado de 637 ohmios y aplicado en el sistema del filtro inversor, R1 sería esto. Y R2 tiene un valor de 6.37 kilo ohmios, que sería el correspondiente al valor de R2 en el esquema. Bueno, vamos a proceder a implementar el circuito en multisim. Lo que primero necesitamos es una hoja más grande. En esta hoja tamaño A4 no nos va a entrar todo el circuito, debido a que es muy grande. Así que vamos a aumentar el tamaño de la hoja. Vamos a poner una hoja de tamaño A3. Muy bien, iniciamos con la implementación. Lo que necesitamos primero es la señal de entrada, para lo cual vamos a usar un generador. También vamos a usar una entrada virtual con los instrumentos de LabVIEW. Sería un micrófono. Vamos a poner un selector para elegir entre el generador de funciones y entre el micrófono. Con esto tendríamos la primera parte. Muy bien, vamos a implementar la etapa de preamplificación inversora. Para esto necesitamos el amplificador operacional. El NJM5532 nos va a servir muy bien para el propósito. Además necesitamos las resistencias de entrada y realimentación. 10K la resistencia de entrada y 20K la resistencia de realimentación. ¿Okay? La configuración es inversora, no olvidemos. En esta configuración el terminal positivo, la entrada del amplificador va a tierra. Y bueno, cableamos. Muy bien, también necesitamos polarizar el amplificador. Eso lo vamos a hacer a continuación. Primero necesitamos las fuentes. Voy a poner la fuente de 1 y necesitamos otra fuente más. Esta la vamos a invertir. Necesitamos tierra también. Vamos a ponerle también unos conectores. Este le vamos a llamar B+. Vamos a poner otro conector adicional para B-. Vamos a polarizar el amplificador.
esto tenemos ya polarizado el amplificador. A continuación vamos a agregar el filtro inversor pasabajas. Y para el efecto necesitamos, por propósitos de prueba, se utiliza una resistencia controlada por voltaje y una fuente interactiva, ya que esto nos da la libertad de poder combinar los valores de los resistores durante la simulación. Luego de esta etapa, lo que necesitamos es la etapa de filtros. El primer filtro que vamos a implementar es el filtro inversor pasabajas. Aquí utilizaremos lo que explicamos anteriormente acerca de la resistencia controlada por una fuente de voltaje interactiva. Bueno, aquí hay que corregir unos pequeños errores que aún hay. Y luego continuaremos con el diseño del filtro pasabandas.
Bueno, ya vamos finalizando lo que es el circuito del filtro pasabandas. A continuación vamos a trabajar en el filtro inversor pasaaltas. Bueno, con esto hemos completado el filtro inversor pasaaltas. Vamos a arreglar un poco esto, a darle un poco de orden para que se pueda apreciar mejor las etapas y poder diseñar la siguiente parte que sería la cuestión de los indicadores con los LEDs. Bien, como vemos aquí hemos organizado cada una de las etapas. Aquí tenemos la etapa de la señal de entrada con la entrada de micrófono, o a su vez puede ser la entrada del generador. Tenemos la etapa de alimentación bipolar, la etapa preamplificadora e inversora. Además hemos agregado aquí una etapa para escuchar con los parlantes la señal de entrada. Como vemos, aquí está mejor organizado ya lo que es el filtro inversor pasabajas. Aquí con la salida para las frecuencias bajas. Aquí está el filtro pasabandas para las frecuencias medias y el filtro pasaaltas finalmente para las frecuencias altas. A continuación agregaremos lo que es la etapa de luces para indicar cómo se prenden en las diferentes frecuencias.
Muy bien, a continuación vamos a diseñar la etapa de luces. Vamos a hacer zoom en el área donde vamos a trabajar, en este caso para el filtro emisor pasabajas. Necesitamos igualmente una resistencia controlada por una fuente de voltaje. Vamos a usar la de este circuito. Esta resistencia controlará la intensidad del LED. Con esto estamos finalizando el diseño de esta etapa del indicador LED verde. Repetimos exactamente lo mismo para el filtro pasabandas y el filtro pasaltas, con lo cual nos quedaría lo siguiente. Muy bien, una vez que hemos terminado todas las etapas de los indicadores LED, ahora sí procedemos a hacer la simulación. Para el efecto vamos a usar el generador de señales. Vamos a empezar con una frecuencia de 500 Hz, que sería todas las frecuencias inferiores, los sonidos graves en este caso. Entonces para este caso debería encender el LED verde. Como vemos, tenemos respuesta en el LED verde. Ahora vamos a ir aumentando la frecuencia. Vamos a hacer una frecuencia de 600 Hz igual a unos 900 Hz, y ya estaría en el rango medio de frecuencias. Como vemos, empieza a parpadear el LED amarillo, que nos indica las frecuencias de tonos medios. Asimismo, para frecuencias superiores a 2.5, pongámosle 2000 Hz, serían 2 kHz, seguimos en el mismo rango. Para frecuencias de 2500 Hz, estamos hablando de rangos superiores y vemos que el LED rojo empieza a parpadear. Bien, estamos en 2500 Hz, estamos casi en el límite entre los tonos medios y los tonos agudos, obviamente en el diseño que hemos hecho. Ahora vamos a subir un poco esta frecuencia ya a frecuencias superiores, tonos agudos, con lo que deberíamos tener solo respuesta en el LED rojo, y así es efectivamente. Bueno, eso sería todo en cuanto a este sistema de luces audiorítmicas para 3 canales de frecuencias bajas, medias y altas. Les agradezco mucho por su tiempo. Nos vemos la próxima. Chao.